homicidio, que es el ejemplo que está usando el artículo 106, es cometido por cualquier persona, la posibilidad de punición, su espacio de punibilidad, su pena básica, pero sobre todo la pena combinada, es entre 6 a 20. Entonces, al que comete un homicidio yo no le puedo poner otra pena que no esté entre 6 a 20 años. Pero el que comete el homicidio es un reincidente. Cuando el que comete el homicidio es un reincidente, la cosa cambia. Porque la reincidencia es una circunstancia agravante cualificada. ¿Y qué es lo que nos dice el legislador que produce la presencia de esta circunstancia agravante cualificada? Que la penalidad va a cambiar. La penalidad ya no va a ser de 6 a 20, sino que va a ser de 20 hasta un tercio por encima. Saquemos el tercio, nuevamente como le iba a aritmética, grados, etcétera, porcentajes, y le va a salir, qué sé yo, 26 años o 27. Entonces, al reincidente, atención, se le va a fijar un espacio de punibilidad entre 20 a 27 años. Y luego, ese es el primer paso. El primer paso, entonces, que produce una circunstancia agravante cualificada es identificar un nuevo espacio de punibilidad. Desde el máximo original, que se convierte en mínimo, hacia un nuevo máximo, que es el que la ley define en un porcentaje. Oiga, ¿y qué hago con este espacio que me ha quedado ahora? Ajá, vuelve a su artículo 46, vuelve a buscar circunstancias agravantes o atenuantes genéricas. ¿Claro? Muy bien. Ya les he dicho, no hay circunstancias atenuantes privilegiadas. Esto debemos recuperarlo con el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que el legislador demora mucho en hacer las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la judicatura? Pues yo creo que una opción en línea analógica positiva, no vamos a perjudicar, sino vamos a ayudar más bien, podría ser tomar de referencia lo que dice el código, el anteproyecto, perdón, 2008-2010, que decía lo siguiente: cuando concurra la circunstancia atenuante privilegiada del escaso significado de la lesión producida al bien jurídico, se aplicará una pena hasta un tercio por debajo del mínimo legal. O sea, si era un homicidio, tendríamos que dar 6 años hasta 4, entre 6 y 4. Aquí tendríamos que buscar la pena. Eso podríamos aplicarlo un poco desde que referenda. El problema es que no tenemos criterios determinadores. De allí que, salvo que lo construyamos en línea jurisprudencial, lo cual siempre va a ser polémico, aunque repito, aquí hay una opción favorable, positiva, podríamos decir, son atenuantes privilegiadas aquellas que producen un escaso, un daño o una afectación al bien jurídico de escasa relevancia o de mínima trascendencia. Sí, pero no lo dice la ley. Entonces no habrá fiscal que no diga, no señor, ¿por qué le van a bajar? Eso no lo dice la ley. Y tendrá razón, formalmente hablando. Yo creo que hay que instar al legislador a que rápidamente, dentro de ese trafago de cambios que hace, se acuerde de esta necesidad. Entonces ya ese es un supuesto que hay que desarrollar desde la doctrina para presionar, o también de la judicatura. Pero de hecho es un poco nadar contracorriente, ¿no? O sea, la tendencia actualmente en la política criminal nacional no es a bajar, sino a subir, ¿no? Yo acabo de dar una conferencia en Colombia en el marco de los programas que buscan debatir la posibilidad de implementar lo que es la nueva política de la Organización de Estados Americanos contra el tráfico ilícito de drogas. ¿Qué ha observado la OEA
a partir de la experiencia y del análisis del tratamiento de las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas. Lo primero, que en todo el continente hay penas muy altas. Segundo, de que más de las veces esas penas para estos delitos no tienen posibilidades de excarcelación anticipada. No pueden acceder a medidas como la suspensión de la ejecución de la pena. Generalmente se impone prisión preventiva a las personas procesadas. Y esto tiene un correlato material. Las cárceles están superhacinadas de personas por estos delitos. Aun cuando los delitos que hayan cometido no sean tan importantes como los que cometen organizaciones, sino que se traten de aquellos delitos que la OEA identifica de menor intensidad o que tienen que ver con los microcomercios o microproducción de drogas o aquellos países donde se reprime la posesión para el consumo. Entonces la OEA nos pidió que preparemos una conferencia, una exposición sobre las posibilidades de que los estados puedan internalizar esa política y desarrollarla, implementarla. ¿Qué factores o qué elementos clave podrían operar como resistencias a ese tipo de política nueva de despenalización? En mi análisis, en mi presentación, pues lo que sugerían los estados es que es importante construir un diagnóstico en función a indicadores que tienen que ver con las características de la presencia del problema de la droga, la política nacional frente al problema, la política criminal histórica frente al delito y el marco legal regulador, pero sobre todo no obviar la percepción psicosocial de lo que significa el tráfico ilícito de drogas y de lo que debe ser su sanción penal que tiene la población, que tienen los grupos o líderes de opinión. Entonces, señalábamos de que la tendencia en el Perú, estadísticamente identificada en varios sondeos de opinión, en varias encuestas, es de que nuestra población sigue reconociendo que el tráfico de drogas es un delito grave, que va asociado o que es generador de otros delitos, incluyendo los delitos violentos que generan la inseguridad ciudadana, que por consiguiente hasta el microtráfico se estima como grave y que desde esa perspectiva pues lo que hay que hacer con los traficantes según nuestra población es mantenerlos en prisión y todo el tiempo que sea posible. Moraleja, en países como el Perú, bajo ese tipo de percepción social, bajo ese tipo de tratamiento, obviamente que las políticas de la OEA están un poco lejos de ser implementables. Pero habrá otros países donde quizás se pueda hacer. Lo cierto es que mi aporte era construyan un diagnóstico en estos términos. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo pienso que poder construir atenuantes privilegiadas no va a ser una tarea fácil. Sin embargo, debe ser nuestro norte, debe ser ese nuestro objetivo, para tener completo al menos el sistema. Muy bien. Cuidado con confundir las atenuantes privilegiadas con la tentativa, con la concesión sincera o con la complicidad secundaria. Eso no son atenuantes, ¿ya? No saben y por tanto no pueden mezclarse. Nunca pueden mezclarse. Oiga, señor, ¿y qué pasa en esos casos? Esos casos tienen su propio régimen, que lo voy a explicar. Entonces, tenemos aquí ya identificados los diferentes tipos de circunstancias y cómo funcionan. Ahora bien, estos se parecen pero no son, ¿ya? Entonces no los confundan y llámenlos por su nombre. No es que sean los primos hermanos de las circunstancias o sus parientes lejanos, no, son cosas diferentes y les voy a demostrar por qué. Las circunstancias tienen la siguiente característica: no son parte de los delitos, no integran, nunca integran los delitos, están fuera de los delitos. Por eso se llaman circunstancias, circundan el delito, son periféricas, son ajenas al delito, pero ayudan a valorar su gravedad para decidir su sanción.
Por eso las circunstancias sirven para determinar la pena. E interesante, como les he mencionado, pueden haber delitos sin circunstancias, pero nunca podrán haber circunstancias sin delito. ¿Y cuándo no hay delito? En estos casos, justamente. Cuando hay tentativa, no hay delito. Cuando hay legítima defensa imperfecta, no hay delito. ¿Qué pasa entonces? Que se conectan con la pena no a través de la determinación judicial, que es la que se hace con las circunstancias, sino se conectan con la pena en función a escalas propias. Me explico. Primero, su nombre. Se llaman técnicamente causales de disminución o incremento, aumento de la punibilidad. ¿Qué cosa hemos dicho que es la punibilidad? Posibilidad de sanción. Siempre punibilidad es posibilidad de sanción. Estas causales de disminución o aumento de punibilidad parten de lo siguiente, y aquí su diferencia con las circunstancias. Están conectadas con el delito en función al principio de lesividad. El delito expresa antijuricidad en función al principio de lesividad, lesiona bienes jurídicos. Realiza, por consiguiente, una conjunción de categorías sistemáticas que todos ustedes conocen. No vamos a discutir acá cuál sistema es mejor, si el bipartito, si el tripartito, etcétera, si los elementos de eso lo dejemos a la teoría. No he venido acá a hacer polémica sobre configuración de los sistemas del delito. Lo que me interesa es estar al otro lado, frente a lo que es la pena de los delitos. 6 a 20 años. ¿Para quién son los 6 a 20 años en el homicidio? Para el que mata a otro, para el que comete un homicidio, para el que realiza la conducta criminalizada que llamamos homicidio, para el que realiza un delito. Si yo disparo contra Pedro y Pedro no se muere, ¿me pueden aplicar los 6 a 20 años? Razón simple, no hay delito de homicidio. El que no haya delito de homicidio, pero que yo haya intentado realizarlo, tiene un nombre en la dogmática y se llama la tentativa. Pero la tentativa justamente es eso, un delito que no se ha realizado, una imperfecta realización del delito, para ser más preciso. Entonces, si la pena del delito realizado es 6 años, la pena de la tentativa nunca puede ser 6 años. ¿Está claro? Tiene que ser menos de 6 años, porque si me ponen 6 años me están sancionando como si hubiera matado a la persona. Es por ello que las causales de disminución, y aquí el otro ejemplo, el cómplice secundario. ¿Para quién son los 6 años? Si hablamos en términos de autoría y participación, ¿para quién son los 6 años? Profesor Brado, buenas tardes. Hoy no contestar preguntas, solamente esta de acá. No, quería hacer una pregunta sobre la tentativa. De ahí entramos al caso, para no apartarnos de los ejemplos. Gracias. De ahí tomamos todas las preguntas en la parte más importante. Pero ahorita quiero que hagan. ¿Para quién son los 6 años? Para el autor. ¿Quién es el autor? El que realiza la conducta criminalizada. Nuestra legislación tiene, además, características propias del derecho de origen español, que para nosotros la pena del autor se traslada también a los partícipes más importantes. Se traslada al instigador, o sea, para el instigador la pena también son 6 años. Y se traslada al cómplice primario o cooperador necesario, también son 6 años. Sin embargo, esa pena no fue diseñada para estos partícipes, sino para el autor. Y nos queda entonces que el cómplice secundario no es autor. Pero además,
Por una razón político-criminal, nosotros hemos históricamente señalado que al cómplice primario, aquel que brinda una colaboración que es trascendente para que el autor realice el delito, le ponemos la misma pena del autor, por esa trascendencia. Y al cómplice secundario, cuya colaboración es prescindible, le ponemos una pena menor. ¿Menor de quién? Menor de la del autor. Entonces, si el cómplice primario tiene una pena menor que la del autor, y la pena del autor es 6 años, ¿cuánto tiene que ser la pena del cómplice secundario? Menos de 6. Pero eso no porque esté atenuando la pena, no estoy atenuando la pena. Estoy construyendo una escala diferente, no en función a una circunstancia externa, sino en función a la naturaleza y significado de la conducta realizada. Esto es siempre de cara al principio de lesividad. Cuando yo realizo un concurso real de delitos, hoy nuestro sistema penal señala que me deben aplicar una pena por cada delito y luego sumarme todas y darme un resultado como pena total. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente estoy lesionando varios bienes jurídicos de manera independiente y cada uno tiene una sanción propia o demanda una sanción propia. Esto es, mi posibilidad de sanción en función a esa pluralidad de delitos se va a incrementar. Tiene que ser mayor porque los 6 a 20 años solamente fueron pensados ¿para quién? Para el que mata una vez, no para el que mata varias veces. Entonces, esa es la lógica que gobierna estas causales que llamamos de disminución o aumento de punibilidad. Entonces, ¿cuál es la problema, como decía un compañero mío de estudio? Pues la problema es esta, de que aquí la compatibilidad del nuevo modelo no es plena. Es decir, la simetría del modelo está estructurada para otro tipo de regulación de estas causales de disminución o aumento de punibilidad. De manera que dejamos al lado el artículo 45A y debemos concentrarnos en los propios dispositivos y en las propias modalidades de tratamiento de la pena que fija el legislador para cada uno. Yo leía a alguien por ahí que decía que leyendo lo más fácil, pues, ¿no? O sea, me voy a lo que han hecho otros autores en otros países y lo quiero mercer aquí con calzador. De hecho no va a funcionar, ¿no? Y han razonado cosas completamente incoherentes. Yo no voy a copiarme lo que hacen los colombianos, pues no, que la pena tiene que ser 1/3 y 1/4 del máximo. Ese es el lío colombiano, que es un enredo. En su propio sistema es una complejidad que ellos mismos critican. Entonces, no, ese es nuestro lío. Nuestro legislador fue más sabio. Nuestro legislador dijo sencillamente, oiga, cuando haya tentativa, cuando haya complicidad secundaria, usted juez decida la pena. No tiene límite, decídala usted. Pero cuidado, el único límite es que no puede ser la pena del delito consumado. No puede ser la pena del autor. Tiene que ser por debajo de esa pena. ¿Hasta dónde por debajo? Hasta lo que usted estime razonable. De hecho, que cuando usted tiene la tentativa de homicidio, directamente se va a colocar en el límite mínimo. Y va a reducir. ¿Hasta dónde? Hasta donde usted estime que es lo pertinente. Ya no tiene que hacer todo el procedimiento de la determinación de la pena, que los techos para arriba, para no, eso no tiene que ver. Eso es para los delitos. Cuando se trata de la tentativa, usted está predeterminado por el artículo 16. Y no se complique más la vida. Lo que tiene que aprender es a ser razonable, ¿no? De hecho, una tentativa de homicidio usted no la va a sancionar con 2 días, ¿no? Cuando las lesiones tienen 1 año. Y de hecho, quien desarrolla el tentativa de homicidio desarrolla un nivel de antijuricidad mayor que el que corresponde a una lesión. Entonces,
Entonces, eso, ¿podemos mejorarlo? Sí, puede ser. Podemos en alguna reforma donde metamos esa circunstancia atenuante privilegiada que hoy nos falta, meter, por ejemplo, límites. Podemos decir, podrá reducir la pena hasta 1/3 por debajo del mínimo. La tentativa, en la complicidad secundaria, en las causales imperfectas del artículo 21, etcétera, etcétera. Y para terminar y hacer el espacio de preguntas que ustedes tienen y su refrigerio luego, me quiero referir al último concepto. En teoría llamamos causales de reducción o bonificación procesal a premios, que no son atenuantes. Recuerden, los atenuantes descalifican el delito cometido, sin ser parte del delito. Las causales de bonificación por reducción procesal no trabajan con el delito, no son parte del delito. No son circunstancias, no están fuera del delito, son premios. ¿Premios a qué? Premios al comportamiento procesal. Se basan en la motivación a que se abrevie un proceso penal, eliminando la actividad probatoria, asimilando los términos de la imputación, colaborando en el descubrimiento de otros delitos, todo lo que ustedes conocen, colaboración eficaz, terminación anticipada, confesión sincera. Nada de eso tiene que ver con el delito. Yo no valoro nunca el delito. Por ende son aritméticas. ¿Cuándo aritméticas en el sentido de que siempre viene la propia ley señalando que van a reducir la pena en una determinada porción, 1/3, 1/4, una mitad? ¿Qué pena reducen? Reducen la pena concreta. ¿Esto qué quiere decir? Que la confesión, la terminación anticipada, la colaboración eficaz, patatín, patatán, van a operar al final de todo. Primero hago mi determinación de la pena, con mis circunstancias, agravantes, atenuantes, y me va a resultar, qué sé yo, 10 años. Una vez que tengo mis 10 años, esto es que he llegado a mi pena concreta, a la que yo voy a denominar, ese es el concepto que aporto, en estos casos yo hablo de una pena concreta parcial. Esa pena concreta parcial va a ser luego objeto del premio. Entonces, allí recién, después que tengo mi pena concreta parcial, allí me acuerdo, pero hubo confesión sincera, pero hubo terminación anticipada, pero hubo colaboración eficaz. Entonces, a esos 10 le voy a reducir lo que la ley me permite. Eso solamente es aritmética, ahí no valoro absolutamente nada. Ahí sencillamente aplico la regla aritmética. Y lo que me va a resultar, esa es la pena concreta definitiva, la que tendrá que cumplir el condenado. Por ende, ese es mi concepto final. Pena concreta parcial. Algo de esto ya lo habíamos señalado cuando tratábamos de el acuerdo plenario sobre terminación anticipada. ¿Qué observamos nosotros con la terminación anticipada? Eso fue, digamos, algo inesperado y a la vez sorprendente. En todo el país, la terminación anticipada que se aplicaba tenía el mismo resultado, 4 años de pena suspendida. ¿Qué pasó? Es decir, no leyeron el caso, el fiscal sobre todo. No vio que había allí varias circunstancias, no vio allí que había un reincidente, no vio allí que había un concurso real. ¿Cómo es que 4 años suspendió para todos? No. Entonces ahí es que se explicó, no. Eso no funciona así. En la terminación anticipada, el acuerdo debe desarrollar un procedimiento de determinación de la pena en función de las circunstancias admitidas. Entonces ahí van a hacer igualito que si hubiera en una sentencia.
y va a decidir esta es la pena. Y a esa pena que sale, a esta, como hay terminación anticipada, a esa redúzcale usted el sexto que la ley le permite. Y lo que quede, esa es la que va a sustentar. Así funcionan las cosas. Ya habíamos adelantado parte de ello en ese acuerdo plenario. Ahora, esto más bien se configura ya dentro del régimen y de la necesidad de diferenciar, fíjense los momentos. Si no aplico yo esta secuencia, si no desarrollo la operatividad según el tipo de regla, circunstancia, causal de disminución o reducción por bonificación procesal, nada funciona. Si mezclo circunstancias genéricas con circunstancias específicas, con circunstancias cualificadas, tampoco funciona. Esto, por ende, le decía, es un procedimiento técnico, reglado. Esto es igual que jugar ajedrez, usando una metáfora que hacía Casamiglia, ¿no? Casamiglia decía lo siguiente: el derecho, y en este caso las reglas jurídicas, en este caso en la pena, es como jugar ajedrez, ¿no? Todos ustedes, me imagino, tienen conocimiento de las reglas del ajedrez, lo habrán practicado más unos que otros, mejor o peor. Pues es que todos sabemos, cuando menos, que el caballo tiene una forma de movimiento muy original, ¿no? Avanza en una especie de L. Por ende, si yo al caballo lo hago avanzar en línea vertical o en línea horizontal, estaré haciendo cualquier cosa, pero no estoy jugando ajedrez. Pues esto es igual. Si usted no hace esto, no funciona, y estará haciendo cualquier cosa, pero no está determinando la pena, conforme a lo que la ley establece. Y bueno, mis amigos, vamos a dar unos minutos de preguntas. Caballero, teníamos pendiente la suya. Sí, gracias. Y de allí hacemos el descanso. Disculpe, de verdad, porque es verdad, nosotros confundíamos muchas veces las atenuantes privilegiadas con las circunstancias de aumento o disminución de la punibilidad, como la tentativa, la culpabilidad secundaria y las excelentes y perfectas. Es por eso que yo he notado aquí en el equipo, al menos no sé cómo serán los demás distritos judiciales, que estábamos en una confusión. Algunos jueces, por ejemplo, aplicaban el sistema de tercios y decían, de 2 días voy a partir, en un caso de tentativa, no sé, un caso de excelente imperfecta, hasta el mínimo del tipo penal. Y lo dividían en tercios, algunos creían que era así, otros pensaban que solo voy a reducir, como me dice provincialmente, 1/3 del sistema de tercios de la pena básica o del espacio punitivo abstracto que el legislador otorgó para el tipo penal. Creo que está clarísima la diferencia, pero todavía hay un problema si esto está conectado con las categorías sistemáticas del delito, y esto tiene que ver con la dogmática penal. Parece que tengo yo también que atacar, o depende del concepto que tenga de las categorías, porque... ¿Perdón? Sí, un poco más alto. Gracias, disculpe. Entonces parece... Le escuché algo, cuidado. No está asociado a las categorías sistemáticas del delito, depende ¿las circunstancias se refiere o a las causales de disminución? No, a las causales de disminución. Sí. A las causales de disminución. Claro, las que están asociadas a las categorías del delito son las llamadas causales imperfectas, lo del artículo 21. Le agradezco. Entonces, el punto es el siguiente: el no conciliar aún, o es un problema de técnica legislativa. Ejemplo, el artículo 21 de excelentes imperfectas me dice que yo puedo reducir como juez provincialmente la pena hasta por debajo de los límites mínimos. La tentativa no me dice eso. La complicidad secundaria tampoco me dice eso. Claro que sí, disminución provincial, hay un código penal. Sí, o sea, no, claro, el giro lingüístico es por debajo del mínimo. No, es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que le entendí la pregunta? Si me permite... Si me permite terminar, para darle la respuesta, para tomar la respuesta, por favor. El punto que yo quiero llegar es el siguiente: depende siempre de la posibilidad de distinguir cada categoría. Por ejemplo, en el caso de la tentativa, me parece que hay un proyecto de código penal que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Discúlpeme si me equivoco. En la tentativa acabada no se distingue por debajo del mínimo legal. En ese proyecto, al menos que he leído, discúlpeme si me equivoco de nuevo, indica que la pena se determina de acuerdo al espacio punitivo abstracto que está para cada tipo penal. En la tentativa inacabada, distingue ese proyecto que sí. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces,
un argumento tal vez intuitivo el decir que todas las penas están para los delitos consumados y este tentativo no es un delito consumado, por lo tanto, ¿no? Parece que lógicamente, por reglas de lógica incluso tendría que disminuir. Ese es el punto que yo no logro conciliar exactamente. El legislador pone un espacio punitivo abstracto para romper ese espacio punitivo abstracto, y el mismo legislador me tendría que dar el arma, así como lo dicen las excelentes imperfectas, por debajo del mínimo legal, y no así la tentativa y la complicidad. Tal vez tenga alguna proposición de eso, era eso. Sí, de hecho ese proyecto es fatal, ¿no? Es malísimo, han mezclado todo, han mezclado lo que fue el anteproyecto del 2008-2010, ese es el mejor proyecto, el de 2008-2010. Este 2014 que organizó el PPC en un momento final de la legislatura es un enredo de cosas. Por ejemplo, para que te ría un poco, tenemos 3 tipos de tratamiento de la persona jurídica. En una es punible, en otra no es punible, en otra todavía sigue con consecuencias accesorias. No saben ni lo que han proyectado, ¿no? No es un texto que pase en mi concepto, y además cuando se discuta ya oficialmente, pues van a tener que corregir mucho. Y ese es uno de los espacios en que usted menciona, ¿no? O sea, su desinformación es tal que no hace las diferencias. Históricamente en el Perú, el Código Penal de 1924 tenía esa característica. Era el caso del llamado delito frustrado. El delito frustrado, lo que usted llama ahora, o que dice el Código, tentativa acabada, era eso. Entonces se decía, cuando se trate de un delito frustrado, esto es aquel que no se pudo consumar por una situación ajena a la voluntad de la gente, por un factor fortuito, en esos casos la pena debe ser igual al delito. Pero cuidado, eso estaba ligado a la llamada tendencia subjetiva, ¿no? Perdón, a la teoría subjetiva. Eso es retroceder en el tiempo, pero como le digo, muestra más desinformación. Y ese es un problema serio en nuestro medio, que quienes fungen de legisladores no solo no cuenten con la información pertinente, sino que no busquen la asesoría que les permita justamente colocarse en un espacio adecuado. Lo que ocurre en otros sistemas jurídicos es que estos esquemas, estas causales de disminución de punibilidad tienen su propia escala. No ha sido esa la decisión del legislador peruano. La pregunta más bien es si debemos ir hacia ese modelo o si el que tenemos es el adecuado. La lógica en lo que usted ha mencionado en el artículo es la misma. La pena prevista o la posibilidad de atenuación en las causales imperfectas es por una razón, porque las causales perfectas eliminan la posibilidad de sanción. Entonces, al no eliminarse la posibilidad de sanción, queda una posibilidad de sanción. Y el legislador la construye en función a esa posibilidad de que se desarrolle en función al espacio libre. Es históricamente, usted va a encontrar lo mismo en el Código Penal del 24, ahí no ha habido mayor cambio. Yo creo que al margen de ese proyecto, que repito, hay que atacarlo, es muy malo, y es riesgoso. Además se discute a sotto voce, hasta ahora no hay ningún medio de comunicación, no se ha explicado a la población. Ese tipo de normas son peligrosas. Entonces, quienes estamos en el trabajo judicial o en la academia universitaria, es nuestra obligación denunciar ese tipo de manejo poco transparente de una ley tan trascendente como es el Código Penal. Es más, están haciendo muchos cambios. De hecho, lo ha hecho el Partido Popular Cristiano, por consiguiente está eliminada todas las posibilidades de ampliación del aborto que había hecho el anteproyecto de Código 2008-2010. Entonces, nosotros rechazamos ese documento por varias razones. Pero volviendo al tema nuestro, y con eso para cerrar la idea, lo que hay que discutir tal vez es eso, ¿no? Debemos en estas causales de disminución ponernos un límite, fijar algo similar a lo que ocurre en Colombia, para que los colegas aquí, con buena voluntad, con interés de tratar de hacer un resultado coherente y razonable, pero con desinformación sobre cómo funcionan estas cosas, han proyectado, ¿cierto? Yo creo que hay que buscar vías y hay que forzar al legislador. Estas alternativas, en principio, tal vez no coherentes con la ley o con la función dogmática de las instituciones,
Sin embargo, son una opción para que se pueda construir jurisprudencia, corrigiendo, completando, mejorando la opción en el uso de estas fórmulas. Vienen tiempos bastante importantes, justamente para la producción de doctrina. Nunca se ha trabajado, modestia aparte, salvo lo que ha hecho su servidor, sobre la consecuencia jurídica del delito. ¿Y por qué me metí yo a estudiar la consecuencia jurídica del delito? Dos razones determinantes. Una, fui profesor de esta materia en la Universidad de Valencia en España. Y si hay algo más complejo en la literatura y en la doctrina, son las consecuencias jurídicas en España. Entonces tuve que enseñar en el cuarto año de Derecho a la Usura, a lo que egresaba, un año de consecuencias jurídicas, entonces tuve que aprenderme todas estas cositas. Y segundo, porque cuando retorné al país, vi que nadie se metía a esto. Todo el mundo escribía, bueno, entonces agarré como una de las áreas de investigación mía estas, y bueno, por ende es que hemos podido configurar esta información. Pero lamentablemente no he tenido seguidores, ¿no? Todavía no hay gente que haya desarrollado un nivel de complemento a lo que yo he hecho, ¿no? De ahí que el manual último conmutado, ese es mi orgullo, ¿no? O sea, lo completo yo con las consecuencias jurídicas del delito, ya que el maestro trabaja toda la parte de dogma. Mis amigos, tienen el merecido descanso, ya se habrán cansado de escuchar a sus servidores.